y bienvenidos a mi curso online One Stroke básico. Yo soy Sara Orozco, Máster Nacional, y vamos a comenzar. En el vídeo de hoy os traigo unos ejercicios prácticos de los trazos básicos para empezar con la técnica de One Stroke. Os recomiendo que los ejercicios que os voy proponiendo durante el curso los vayáis haciendo, realizando y practicando en orden para poder llevar un correcto aprendizaje. También os recomiendo que no me mandéis la primera cartulina que hagáis. Me podéis mandar fotos, por ejemplo, de la primera y la cuarta, yo que sé, o algo así, para ir viendo un poco vuestro progreso. Otra recomendación es que si veis que os cuesta realizar el trazo, lo podéis hacer con un pincel más grande para empezar a practicar sobre cartulina. Y poco a poco podéis ir haciendo de grande a pequeño hasta conseguir el trazo. Eso va a depender un poco de tu habilidad. Lo que sí te digo es que el vídeo de hoy, aunque te resulte un poco aburrido, porque además me repito un montón para que no se os olviden los pasos, o incluso si cuando estás haciendo el ejercicio también te aburres, te recomiendo pues que pongas música que te guste, que te relajes, que te pongas cómoda y que disfrutes con la práctica. Porque va a ser mucho más sencillo a la hora de empezar a dibujar en uñas si tenéis ya el manejo suficiente con el pincel, con las pinturas, habiendo hecho todos estos ejercicios anteriormente. Y lo más importante para que te empiece a salir el trazo es que pongas especial atención a la colocación del pincel en cada uno de los trazos, que vamos a aprender en el ejercicio que vamos a ver a continuación. Para la práctica que vamos a hacer ahora, lo que vais a necesitar es una cartulina de estas de tamaño folio, si es posible en color negra mejor porque se ven más los trazos blancos. También vamos a utilizar nuestro pincel de corte plano para hacer las pinceladas básicas en la cartulina, que vamos a aprender ahora. Vamos a tener preparada también nuestra tapita, como os expliqué en el vídeo de ayer, con el agua y el papel de horno. Y aquí voy a poner la pintura que voy a utilizar para la práctica. También vamos a tener preparado un papel de cocina o papel absorbente con un vasito con agua. Y ahora en el platito este de pintura vamos a poner los colores que vamos a utilizar. Podéis utilizar los colores que tengáis. Si vais a usar la cartulina negra como yo, pues usar un color blanco y un tono el que sea, rosa, rojo, azul. Yo voy a utilizar este rosa de Fantasy Nails y este blanco de Manicura 24. Pongo la pintura blanca y la pintura rosa. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es coger la cartulina y la vamos a doblar por la mitad, porque así se nos va a hacer más fácil para trabajar. Nos va a dar la sensación de que la llenamos antes y va a ser mejor. Así que os recomiendo que lo hagáis, que la dobléis por la mitad. La dobláis así y la recortáis o la partís como queráis. ¿Veis? La voy a dejar así partida y voy a ir haciendo los trazos aquí. Voy a preparar la pintura como hemos hecho también en el vídeo de ayer, con un poquito de agua. Mezclo la pintura con el agua hasta que coja buena consistencia. Y ahora hago lo mismo con el color rosa. Lo mezclo bien. Bueno, antes de empezar a hacer los trazos con el pincel, os quiero hacer con este rotulador que tengo blanco, os voy a dibujar lo que vamos a hacer y os lo voy a explicar un poquito, porque para que os empiecen a salir bien los trazos es muy importante que pongáis especial atención en cómo va el pincel colocado en cada trazo para poder hacerlo correctamente. El primer trazo que vamos a hacer es el siguiente. Se trata de poner el pincel en recto. Esta línea es donde vamos a empezar el trazo y significa que el pincel va en recto. Y aquí en este punto, que se llama punto de anclaje,
Ese punto significa que ahí el pincel va a ir en recto, no le vamos a mover. Y ahí va a ir en recto, pero en ese punto el pincel no se mueve. Después vamos a crear el punto giratorio, que es donde gira el pincel. En el caso de que seáis zurdos como yo, el pincel va a girar hacia ese lado. Y en el caso de que seáis diestros, vais a poner el pincel primero aquí y el punto giratorio sería al contrario. Entonces, lo que os he dicho, esto es el punto de anclaje, que es donde el pincel va fijo y no se mueve, y lo de arriba es el punto giratorio. Dependiendo de si somos zurdos o diestros, hay que girar el pincel para un lado o para otro. Ahora no os preocupéis, que vamos a verlo paso a paso muy bien para que lo veáis y lo hagáis correctamente. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es comprobar que nuestro pincel está correctamente, todos los pelos bien pegaditos. Lo vamos a mojar un poquito en agua, quito el exceso y lo voy a cargar, como hemos hecho en el vídeo anterior, que ya os lo expliqué correctamente. Una vez que tenemos el pincel cargado, hay que quitar el exceso de pintura. Para descargar nuestro pincel, pues aquí en el mismo guante podemos hacerlo de un lado y de otro, quitamos el exceso y ya podríamos empezar. Y la forma de realizar el trazo sería poniendo el pincel en recto, vamos a poner el color blanco hacia arriba. Y el pincel en recto, como pone ahí, marcamos, ¿veis? Ahora lo vamos a girar y vamos a acabar con el pincel en recto, igual que hemos empezado. Pero lo más importante que quiero que veáis es el pincel. El movimiento es este. Este punto, el color rosa, es el punto de anclaje, que es el que está fijo, no hay que moverlo, y lo debemos de dejar abajo. Y lo que hay que mover es el color de arriba. Y si os fijáis bien, yo lo hago de este modo, girando el pincel así. Es muy sencillo porque el pincel tiene que comenzar así, marcamos, y cuando acabe debe de acabar del mismo modo, en recto, y levantamos y ya estaría el pétalo. Voy a volver a repasar, marcamos ahí, giro el pincel, el punto de anclaje lo dejo fijo y levanto para que acabe en recto. Y ya estaría. Eso sí, en nuestro punto giratorio sería para zurdos. Ahora voy a hacer el mismo trazo si fuera para diestros, que sería lo mismo pero al contrario. Voy a volver a cargar el pincel porque es lo que os digo, para esta técnica hay que tener el pincel siempre bien cargado. Descargo aquí un poquito por un lado y por otro y ya estaría. Voy a hacerlo aquí a este lado y del mismo modo con el color blanco hacia arriba. Lo que vamos a hacer es marcar, ahí como veis, dejamos la parte del pincel rosa abajo, que va a ser nuestro punto de anclaje fijo. Me voy a poner así para que me veáis. Pero lo que quiero es que os fijéis en el pincel. Marcamos ahí y vamos girando el color blanco, dejando el rosa, que es el punto giratorio, fijo. Levantamos y acabamos en recto. ¿Veis? Ahí me ha quedado un poquito peor al terminar porque bueno, yo soy zurda y me cuesta un poquito más, pero lo voy a volver a repetir. Marcamos, aprieto un poquito el pincel a la vez que giro el blanco, el color blanco, y levanto el pincel para que acabe en recto. ¿Veis? Así sería el trazo. Voy a volver a repasarlo, voy a cargar el pincel. Me tenéis que perdonar porque con la mano derecha no me sale igual que con la mano izquierda, pero bueno, yo lo que quiero es que os quede claro cómo es el trazo. Marcamos, giro el pincel a la vez que aprieto y lo voy levantando para terminar en fino. Ese es el primer trazo. Lo voy a volver a repetir para que os quede bien claro. Y os voy a dar
un par de consejos. El primero, si sois muy principiantes, podéis coger con un boli y en la cartulina haceros este dibujito que he hecho yo al principio para ir haciendo los trazos encima, así, y os va a resultar más sencillo. También lo que podéis hacer es ir con el propio pincel, es ir marcando como las V's, ¿veis? De donde tenéis que ir haciendo los trazos. Hay uno, hay otro. ¿Veis? Lo vais marcando así y luego vais haciendo los trazos. Y también otro consejito que os doy es que lo podéis empezar a hacer un poquito más en grande para después ir haciéndolo cada vez más pequeño. Porque no olvidemos que estos dibujos pues hay que hacerlo en uñas y cuanto más pequeños los hagamos mejor. Voy a volver a hacer un par de trazos con la mano derecha también para que veáis que es igual, que os podéis hacer primero así las marquitas como os he dicho, o si no con el boli. Nos hacemos así dos marquitas, comenzamos por este ladito, marcamos, a ver, espero que se vea bien. Marcamos ahí, pongo el pincel en recto, voy girando el color blanco a la vez que levanto el pincel y acabo en recto. ¿Veis? Así es como os tiene que quedar. Vuelvo a cargar el pincel, descargo un poquito y voy a hacer otro trazo. Marco ahí y marco ahí para que os resulte más sencillo. Podéis empezar haciendo esta V. Aprieto un poquito el pincel a la vez que giro el blanco y a la mitad más o menos ya voy levantando el pincel y lo pongo en recto para acabar el pétalo. ¿Veis? Así. Y el movimiento del pincel es este. Ahí, espero que se vea. A ver si enfoca. Vale, ahí están mis dedos, es este. Eso es lo que hay que hacer. El color rosa no se mueve y el que mueve es el blanco, el que movemos. Entonces, este ejercicio quiero que me hagáis 2 filas enteras con este pétalo para que lo practiquéis bastante. Por supuesto no me entreguéis las primeras cartulinas que hagáis porque de verdad que os digo que cartulinas vais a tener que hacer muchísimas, así que realizar unas pocas y cuando os salgan más o menos me mandáis las prácticas. Pero con que me mandéis para que yo vea 2 filas es suficiente, porque digamos que eso es mínimo, que quiero que hagáis mínimo eso para que podáis después ir realizando los ejercicios posteriores. Para eso es muy importante que realicéis estos primeros, como los que hicimos en vídeos anteriores de micropintura, que eran simples líneas. Son ejercicios muy importantes, que son básicos para el manejo del pincel, de los trazos y todo. Ahí ahora lo estoy repasando y como veis cuando lo repasas siempre pues puedes corregir errores y cositas. Así, y lo que os digo, me vais a hacer 2 filas que sean más o menos de este tamaño. Podéis hacerlo con boli si queréis. Podéis hacer como con la V, como he hecho yo, eso como queráis. Lo que sí os pido es que lo practiquéis mucho este trazo. Desde ahí, desde más lejos, podéis ver mejor, aunque no veáis bien cómo pinto, pero desde ahí podéis ver mejor cómo yo muevo el pincel para hacer el trazo. Es muy importante la base, como siempre os digo, es que no me voy a cansar, soy muy pesada. Es que el pincel esté bien. Si los pelos del pincel no están bien, no os van a salir los trazos, es que es primordial. Os los estoy haciendo así para que veáis desde ahí arriba cómo voy moviendo el pincel. Aunque no veáis bien cómo lo hago, pero lo que me interesa es que pongáis especial atención no a cómo me sale el trazo, sino a cómo muevo la mano, cómo muevo el pincel y todo eso, ¿vale?
marco, giro, 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 suelto. Ay. Bueno, ya he hecho una fila entera. Lo que os digo, quiero que me hagáis en el ejercicio 2 filas de este trazo. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es el siguiente trazo que quiero que aprendáis, que es prácticamente lo mismo, pero distinto. Voy a limpiar bien el pincel antes de pasar al siguiente trazo que os voy a enseñar. Vale, una vez que ya he limpiado el pincel, os voy a dibujar el siguiente trazo que vamos a hacer, que como os digo es el mismo que el anterior, lo único que cambia es que es más cerradito. Es muy cerradito, porque digamos que es un trazo que se utiliza para margaritas, cosas así. Pero es lo mismo, el pincel va aquí en recto y gira, el punto giratorio lo pondremos dependiendo de si somos zurdas o diestras, como en el anterior. Y el punto de anclaje está en el mismo lado que en el anterior ejercicio, aquí abajo. Es lo mismo, lo único que este trazo es tan sumamente cortito que no hace falta ni siquiera apretar el pincel como en el anterior, que teníamos que apretar un poquito y luego levantar para que acabara también en recto. En este ni siquiera es eso necesario, pues por eso, porque como es tan estrechito. Vamos a ver cómo lo hacemos, que vais a ver que es súper sencillo, igual que el anterior. Lo único que cambia es el lado para el cual giro el pincel, pero como os digo es lo mismo. Voy a poner el color blanco para arriba, como antes, marco ahí y es lo mismo que antes, pero muy estrechito, de verdad que apenas hay que apretar. Así, es que es muy pequeñito. Esto es un pétalo, como os digo, pues que se usa para margaritas, también para hojas muchas veces, para muchas cosas. Y lo tenéis que practicar. Aunque sea lo mismo, luego al final no es lo mismo, porque si te acostumbras a hacer uno, luego no te has acostumbrado a hacer el chiquitito. Así que lo mejor es que empecéis por estos 2 trazos, que son súper sencillos. Ahora os lo voy a hacer al revés para diestros. Voy a hacer el trazo con la mano derecha para que veáis que es lo mismo que en el anterior. Marcamos ahí un poquito y lo que hago es, sin tan siquiera apretar el pincel, lo giro un poquito y levanto. Y ese sería el trazo. Ya os digo, ¿veis la diferencia con el otro? Es un trazo muy chiquitito que quiero que practiquéis porque os va a resultar muy útil para flores, hojitas, detalles. Así tiene que salir el trazo. Es un trazo muy estrechito. Voy a volver a cargar el pincel porque ya se me estaba secando la pintura. Descargo aquí un poquito y lo que voy a hacer es repasar estos que he hecho anteriormente. Como veis, con mi mano derecha marco así un poquito y sin casi apretar giro, es muy poquito. Igual que en el anterior, el color rosa, que es el punto de anclaje, se tiene que quedar quieto. Lo que giramos es la parte de arriba del pincel con mi dedo. Como veis, yo estoy girando el pincel y es como me va haciendo el trazo. Yo ahí marco y giro el color blanco, pero en este ya os digo, no hay que apretar porque si no se os va a abrir y ya va a ser el anterior. Y así tenéis que practicar igual un montón. No os aburráis, chicas, que al principio esta técnica de verdad hay que cogerla el tranquillo. Cuando pasas bastantes horas haciendo estos trazos, te familiarizas con la pintura y con el pincel y todas esas cosas. Una vez que pasa eso, de repente ocurre la magia y empiezan a pasar cosas increíbles que te salen con el pincel y de verdad que es una técnica muy costosa pero muy agradecida cuando la aprendes de verdad. Entonces voy a seguir con la mano izquierda. Voy a seguir aquí el mismo trazo de antes pero con la mano izquierda.
Y como os he dicho en el anterior ejercicio, podéis utilizar el mismo truquillo de haceros estas marquitas para ir haciendo los trazos. Si somos zurdos, como veis, marcamos en ese lado, giro un poquito el pincel con los dedos y levanto. Es que es un pétalo súper finito y súper sencillo. Cuando ya empecéis a manejar este tipo de trazos vais a ver que además con poquitos trazos que aprendáis, como en este curso básico que vamos a aprender poquitos, vais a poder hacer un montón de diseños diferentes, sencillos, bonitos y sobre todo vendibles, que es importante eso. Vale, voy haciendo así. Yo siempre lo repaso, porque el one stroke cuando repasas queda muchísimo mejor el pétalo y, como os he dicho, es una técnica que no la tengáis miedo porque siempre se pueden corregir errores. Bueno, tanto en esta técnica como en todas realmente. Voy a limpiar el pincel, que ya está la pintura seca en el papel, lo voy a mojar y voy a volver a cargar la pintura. Y cuando hago eso, siempre antes de volver a cargar la pintura le vuelvo a hacer así para que sigan mis pelos todos juntitos, y si después de hacer eso sigue el resto de pinturas, ya sí lo mojaría en líquido acrílico, pero ahora mismo no es necesario porque está limpio. Voy a volverlo a cargar con el rosa y el blanco, descargo aquí y voy a seguir repasando estos petalitos. El color rosa, que es el punto de anclaje, como siempre os digo, lo dejamos fijo y lo que giramos es el color blanco. Para este pétalo apenas hay que apretar, no hay que apretar casi nada, pero muy poquito. Y me vais a entregar también 2 filas de ejercicios como en el anterior pétalo. También muy importante, por favor, me gustaría saber si eres zurda o diestra. Cuando me mandes la plantilla me lo comentas. Es el mismo trazo que hemos hecho anteriormente, pero muchísimo más estrechito, con lo cual en la fila que me tenéis que entregar pues os van a entrar muchos más ejemplos, porque son muy finitos los trazos y os entran más. Ay, voy a volver a repasar, vuelvo a cargar el pincel, descargo lo que quiero que veáis es cómo yo giro el pincel con los dedos, que creo que se ve perfectamente cómo hago el giro, y apenas aprieto, porque si apretáis ya sería el pétalo que hemos hecho antes, el de arriba. Así vamos a ir haciendo poco a poco toda la fila que os he pedido. Marcamos, marco ahí y giro los dedos, marco ahí y giro los dedos, marco ahí y giro un poquito, marco y giro un poquito. El color rosa no lo muevo. Vale, pues aquí tenéis los dos trazos que hemos hecho hasta el momento, y como os digo, igual que en el anterior me vais a entregar 2 filas también de este pétalo. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es, ya simplemente habiendo practicado estos 2 trazos, vais a ver cómo ya podemos empezar a realizar flores muy bonitas. Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a dejarnos aquí un espacio y vamos a practicar como 2 flores muy sencillas. La primera va a ser con el primer pétalo que hemos hecho, el más ancho,
Para empezar a hacer nuestra flor podemos también marcarnos un esquema si somos principiantes y vemos que nos cuesta más trabajo. Para ello lo que podemos hacer es marcarnos un esquema, como os digo. Hacemos como si esto fuera nuestra plantilla y de aquí que voy a hacer mi flor marco mi punto de anclaje. Ahí marco esta V, que esto sería como un pétalo, esto sería como otro pétalo, de aquí a aquí y de aquí a aquí otro pétalo, y el punto lo tendríamos ahí en medio. Esto es como un pequeño esquema para hacer la flor y a lo mejor que os resulte más sencilla. Voy a cargar el pincel para que veáis. Lo que vamos a hacer es una flor sencilla de 3 pétalos. Ahí tengo la plantilla que he dibujado y con el color blanco hacia arriba, como hemos hecho en las otras ocasiones, voy a comenzar a hacer el primer pétalo ahí. Voy girando el color blanco y levanto, levanto, levanto para acabar en recto. Ahí he hecho el primer pétalo. Voy a volver a cargar. Y ahí marco en la siguiente rayita que he dibujado con el rotulador. Voy girando mi pincel, el color blanco que es el punto giratorio, aprieto un poquito y a la mitad voy levantando el pincel para que acabe en recto. Ahí, ¿veis? Y por último voy a hacer el tercer pétalo ahí. Voy a marcar ahí. Tenéis que tener cuidado e ir vigilando siempre que el color blanco siempre está en la parte de arriba. Marco ahí y del mismo modo que he hecho los otros, aprieto un poquito y voy girando el color blanco a la vez que levanto y marco. Ahí. Y ya estaría nuestra flor de 3 pétalos. Ahora la voy a repasar, que como siempre os digo, a la hora de repasar es cuando corregimos nuestros errores. Imaginaros que mientras hacemos los pétalos nos quedan uno más grande que otro, como por ejemplo me ha pasado con este que es un pelín más pequeño. Pues ahora a la hora de repasar todo eso lo vamos a rectificar y lo vamos a dejar más bonita. Voy a volver a cargar nuestro pincel, descargo y voy a repasar todos los pétalos. Marco ahí. Ahí. Ahí, ¿veis? Ya lo he rectificado, ahí marco, aprieto un poquito, voy girando, giro, giro, levanto y marco. ¿Vale? Y ya estaría la flor. Voy a limpiar el pincel. Ahora lo que podríamos hacer sería haciendo simplemente unos puntitos. En el centro de la flor ya tendríamos nuestra primera florecita de One Stroke. Perdonad que se ha desenfocado. ¿Veis? Vale, os he hecho este cuadradito imaginándoos para que imaginaos que sea una uña, pero no es necesario hacerlo. Simplemente con que practiquéis la flor esta de 3 pétalos a un lado va a ser suficiente. Si sois diestros, como en el caso anterior, sería lo mismo, pero al contrario, y vamos a ver el ejemplo. Si somos diestros, pues haríamos la flor del mismo modo. Podríamos hacerla para este lado o para el otro y podemos hacernos el esquema, sí o no, eso como queráis, son truquitos que os doy. Porque si sois principiantes, para que os cueste menos, pues haciendo el esquema. Vale, voy a hacerlo otra vez ahí. Una rayita, otra rayita. Y ahí. Ahí voy a hacer otra flor. Evidentemente, para que veáis que no es lo mismo, si la hago con la mano izquierda, empiezo el pétalo por ahí y ahora voy a empezar por ahí. Porque no es lo mismo para mí. Entonces marco ahí.
Y voy a ponerme así porque lo que quiero que se vea bien realmente es cómo giro la mano. Voy girando el pincel, levanto y marco. ¿Habéis visto cómo he ido girando el pincel? Voy a hacer el siguiente pétalo ahí. Y voy girando, 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 levanto y marco. Y ahora voy a hacer el último, pero antes voy a cargar el pincel, que se me seca la pintura. Descargo. Y marco ahí. Y voy girando, ¿veis? Giro, 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 giro y levanto. Y ahí está la segunda florecita. Ahora vuelvo a repasar todo. Siempre es muy importante que lo repaséis, porque os va a quedar mucho mejor. Vale, y ahí la tengo ya terminada. Vamos a hacerle unos puntitos como en el anterior, que queda muy bien. Ahí lo tenéis. La segunda florecita. Estas flores debéis practicarlas también muchísimo, como los trazos igual. Y para entregarme a mí que yo vea qué tal estáis de nivel y todo eso, pues me podéis hacer una fila, como 5 o 6. Con 6 o 7 estaría bien. Y como os decía antes, muy importante que me pongáis en la cartulina cuando me mandéis la foto si sois zurdas o diestras, para ver cómo lo hacéis. Ahora lo que voy a hacer es otra flor con el siguiente pétalo que hemos aprendido, que es el más finito, que es muy muy sencilla porque se trata de ir haciendo el mismo trazo a continuación, uno a continuación del otro, así todo el rato. Entonces el tipo de flor que queda es tipo margarita. Voy a cargar el pincel, descargo y voy a ir haciendo, como os decía, con el anterior trazo, el segundo que hemos practicado, el estrechito, pues se trata de ir haciendo trazos chiquititos seguidos. Y queda una flor muy bonita, como si fuera una margarita. Ya veis que para este trazo apenas hay que apretar y nos queda una flor muy chiquitita también. Y ahora la voy a repasar, como en todos los casos. Voy a volver a cargar el pincel. Y nada, es muy sencillo. Con esta también os podéis hacer un esquema, como he hecho antes, para que no os perdáis, porque al principio, pues bueno, es normal que andéis más perdidos, no sepáis para dónde girar el pincel. Es normal. ¿Veis? Queda muy muy mona, así para hacerla en una uña. Y como veis es una cosa súper sencilla, que de verdad que estoy segura, pero segura, que siguiendo todas mis indicaciones paso a paso de estos ejercicios, vais a conseguir pronto hacer estas flores tan sencillas. Después de juntar todos los trazos, pues volvemos a poner aquí, más chiquitito que el anterior, unos puntitos muy chiquititos y ya tendríamos otra flor. ¿Veis? Esto, igual que hacemos la mitad, lo podemos terminar entero, como si fuera una flor entera. Yo es que estoy haciendo como medias florecitas para que os resulte más sencillo. Entonces, como os decía, si queréis para esta flor, también os podéis hacer el esquema, que sería del mismo modo, pero con más líneas. Así más o menos. Y vais haciendo los trazos. Os voy a hacer otra ahí con la mano derecha, pero vamos, que es lo mismo. Descargo mi pincel
y voy a ir realizando los trazos muy chiquititos, como veis. Esto por supuesto lo podéis hacer más grande, pero que se vea también la diferencia de que son trazos finos y más anchos los anteriores, que se vea diferencia, porque al hacer la flor, por ejemplo, se nota la diferencia entre el trazo de antes y el trazo de ahora. Es un trazo muy chiquitito. Voy a volver a repasar porque no me ha quedado muy bien, pero no pasa nada, porque todo tiene arreglo, como siempre os digo, y en esta técnica es pintura y siempre va a tener arreglo. Siempre vamos a poder repasar. Ahí estaría la flor con la mano derecha, que como veis es lo mismo. Lo único que giro la mano para el otro lado, al contrario totalmente. Pero la técnica y todo es igual. Lo único que los giros y los movimientos, lo que es el punto giratorio, pues siempre va a ser al contrario. Para un zurdo que para un diestro. Vamos a practicar también esta flor bastantes veces hasta que nos quede más o menos bien, sobre todo que quede bien definidos los trazos, los colores. Luego con la técnica de micropintura, que hay que practicar también bastante esas líneas bien finas en los diseños, pues podemos repasar este tipo de flores y quedan pues muy bonitas. Como os voy a enseñar aquí, ¿veis? Aquí por ejemplo tengo esa ya repasada y queda pues mucho más bonita. O esta otra, luego dándole esos detalles con la pintura negra, pues le dais el toque final. Pero de momento que estamos empezando y esto es súper básico, quiero que lo hagáis así solamente. Vale, entonces me vais a llenar como 5 o 6 florecitas de estas y otras 5 o 6 de estas en 2 filas. Me lo vais a colocar bien. Podéis hacer como os he aconsejado haciendo el esquemita o sin hacer el esquemita, eso como veáis, no pasa nada. Lo importante siempre es que practiquéis, que no perdáis la ilusión, que os pongáis música, que os relajéis mientras practiquéis y ya veréis que se os va a pasar el tiempo volando, va a parecer que el tiempo se para. Y si os desanimáis y tal porque os no salís, no os preocupéis, practicar más, que de verdad que de repente va a llegar el día que vais a manejar el pincel perfectamente y os van a empezar a salir los trazos y va a ser súper divertido, os va a empezar a encantar esta técnica que de verdad que es maravillosa. Ahora vamos a practicar otros 2 trazos que son, digamos, los mismos, pero uno es para un lado y otro para otro, pero el trazo en sí es el mismo. Y lo vamos a hacer aquí abajo, os lo voy a dibujar primero con el rotulador, como he hecho antes. Y el trazo sería este. El pincel iría así en recto. Y el punto giratorio iría así. O sea, este es el trazo. Y luego el otro trazo, que es exactamente lo mismo, ahí sería el pincel en recto y el punto giratorio sería para el otro lado. Vale. Este ejercicio no significa que para este lado sea para zurdos y para este lado para diestros, ¿vale? Nada que ver. Son 2 trazos distintos que hay que practicar por igual. Vamos a comenzar haciendo el primero. Voy a cargar el pincel descargo y con el color blanco hacia arriba voy a marcar ahí, como veis, con el pincel en recto, y ahora hay que girar el pincel así como está en el dibujo y soltar. Ahí. ¿Vale? Ese es el trazo. Vale, ahí lo tenéis. Voy a volver a repasar para que lo volváis a ver cómo es. Marcamos ahí y giro un poquito el pincel y ahora bajo, levantando un poquito el rosa para que acabe así como en punta con el color blanco.
¿vale? Ese sería el trazo. Si sois diestros, yo lo estoy haciendo con la zurda, si sois diestros es el mismo movimiento. Ya os digo que esto no tiene nada que ver de que seas zurda o diestra. Y ahora el otro, que es lo mismo pero al contrario, cargar el pincel, mantener la pintura fresca, el pincel limpio, todo eso es primordial. Aunque lo repita mucho, no me voy a cansar de seguir repitiéndolo. Volvemos a poner el color blanco hacia arriba en este otro trazo y marco ahí en recto. Y lo que hacemos es lo mismo. Giro el pincel, el color blanco y bajo. ¿Veis? Lo voy a volver a repasar. Marco ahí. Giro el pincel, giro y bajo. Ahí. Vale, esos serían los dos trazos que tenemos que repasar y que súper ejercitar nuestro pincel con estos dos trazos. Hay que hacer un montón. Marcamos ahí y ahí. Marco ahí y ahí. Marco y bajo. Marco, giro el color blanco y bajo. Cuando bajas tiene que ir el pincel ahí totalmente recto y como veis es lo mismo, marco el pincel en recto, giro y bajo. ¿Veis? Ahora hay marco, giro y bajo. Volvemos a este, marco, voy a volver a cargar el pincel porque como os digo, hay que estar cargando todo el rato. Marco, giro, mirad cómo giro los dedos, el color blanco, el rosa apenas lo muevo y ahora bajo en recto. ¿Veis? Terminando como en el blanco. Marco, giro el pincel y bajo. Cuando marco y giro, no bajo así, ¿vale? Si bajáis así os va a quedar como más ancho. Marcáis y giráis, pero a la vez levantáis y a la vez que levantáis os queda como en fino, ¿veis? No me ha quedado muy bien porque estaba mirando la cámara, pero lo que quiero es que me entendáis, que tenéis que bajar, ¿veis? Como en fino, no como abierto, para que os quede mal. Voy a limpiar el pincel y vamos a seguir con la práctica. En este ejercicio, igual que en los anteriores, os podéis hacer también un esquema con un rotu o algo para ir siguiendo las líneas que vosotros hayáis dibujado. Si os resulta más sencillo así las prácticas, no pasa nada porque seguro que a la segunda o tercera cartulina que vayáis a hacer ya no vais a necesitar nada. Eso seguro. Pero si a lo primero lo necesitáis, pues no pasa nada. Lo importante, ya os digo, es que no os saltéis ningún ejercicio, ni porque os resulte aburrido, ni porque penséis que ya lo sabéis, porque de verdad que es importante hacer todas las prácticas según os muestro en el curso para que vayáis poco a poco y paso a paso. Bueno, así los trazos por sí solos quedan bastante feos, pero esa es la práctica que tenéis que hacer. Tenéis que hacer los trazos para un lado y para otro. Vais a hacer una fila de un lado y una fila de otro. Por supuesto, esto es lo que yo os pido, pero no quiere decir que sea lo que tenéis que practicar en total, porque por supuesto tenéis que practicar muchísimo más de lo que yo os estoy pidiendo. Ahí, el siguiente. Marco. Marco. Como veis es igual de un lado y de otro. Lo único que cambia es el punto giratorio
Y también pues que con la mano derecha pues no me queda igual que con la mano izquierda, porque en realidad yo soy zurda. Pero bueno, más o menos yo quiero que os quede muy claro el movimiento del pincel para que lo practiquéis mucho. El pincel marco en recto. Dejo el color rosa como punto de anclaje, giro el color blanco y bajo en fino. Vuelvo a repetir. Esto igual que en los anteriores, os digo, cuanto más abras el pincel a la hora de hacer el trazo, pues más grande te queda. Si lo abres muy poco, te queda más chiquitito, como veis. ¿Veis? Si se me ha quedado mal, pues lo repaso y lo rectifico. Todo tiene arreglo. Marco. Así me vais a hacer una fila entera también de estos pétalos, ¿vale? Voy a repasarlos todos con calma, con paciencia. Os cogéis un domingo por la tarde, cuando sea os ponéis música, os relajáis, os ponéis a practicar y de verdad vais a ver que es una técnica súper agradecida con el tiempo, súper agradecida con el tiempo si sois constantes con la práctica. Si no, no os esperéis que en esta técnica os vayan a salir cosas maravillosas si no queréis machacar esto antes. Esto hay que machacarlo muchísimo. Vale, ya tendríamos la siguiente práctica, que es la que quiero que hagáis, que es estos dos trazos sencillos, uno para un lado y otro para otro. Como os decía, dos filas. Podéis poner el vídeo en pausa, repetir todas las veces que queráis para coger bien lo que es lo del pincel, pero yo creo que ha quedado claro que es así para que acabe en fino, sin apretar. Si cuando bajas el pincel apretas, es que os queda abierto. Por eso es cuando tú marcas y cuando giras, cuando bajas el pincel tiene que ir en recto, por eso queda ahí fino. Es importante que cojáis bien los pasos. Sobre todo eso, la técnica del pincel y de los trazos pues más básicos. Esto es un curso básico y estamos aprendiendo los trazos básicos. Pero ahora vais a ver cómo tan solo con estos dos trazos ya podemos crear un diseño bonito. O sea que ya, ¿veis? Hemos sido capaces de crear dos flores y ahora vamos a crear pues corazones. ¿Qué es lo que se puede crear con estos trazos? Estos trazos también sirven para hacer rosas, que después haremos otra práctica. Y también sirve para hacer hojitas, para hacer flores. Sirven para muchísimas cosas. Pero ahora vamos a hacer unos corazones. Vamos a hacer un trazo. Ahí. Y después el otro trazo. Ahí. ¿Veis qué sencillo? Y ahora podemos rellenar con un poquito de rosita en medio. Ahí, para que quede más guay. Y como siempre, cargamos el pincel y volvemos a repasar. Descargo y repaso. Marco ahí. Giro el color blanco, el rosa lo dejo y bajo para abajo, ¿veis? Y el otro lado lo mismo, marco ahí en recto, giro el color blanco, el color rosa lo dejo como punto de anclaje y bajo el pincel en fino. ¿Veis qué corazón más bonito? Y así podríamos crear diseños súper bonitos con corazones de One Stroke. Porque podemos hacer en un diseño pues un corazón más grande y otro más pequeño y ya va a quedar súper bonito. Los corazones quiero que los practiquéis también
porque si os salen bien significa que le habéis cogido el truco al trazo, que os sale bien. Como veis, una vez que ya tenemos los dos trazos, cuando nos queda así, rellenamos el color rosa con el lado rosita del pincel y ahora le repasamos todo el corazón. Pero antes cargamos el pincel, muy importante no trabajar con el pincel en seco. Y vuelvo a repasar. Hago primero el de este lado, marco en recto, giro el color blanco, dejo el color rosa que es nuestro punto de anclaje y bajo en recto. Ahora el otro lado, lo mismo. Marco ahí, a ver si se ve el dibujo y cómo yo giro el dedo. Marco ahí, voy girando el color blanco, el color rosa es punto de anclaje y bajo en recto. ¿Vale? Voy a volver a repasar porque este no me ha quedado muy bien. Giro ahí y bajo. Y podemos volver a repasar el rosita ese si no nos ha quedado muy rellenito. ¿Y veis qué bonitos quedan? Son súper bonitos estos corazones y como os digo podemos hacer diseños pues ya bonitos. Ya seríamos capaces de hacer corazones y flores. Así que como veis en nuestra primera clase ya empezamos a crear porque somos artistas. Y ahora para el siguiente trazo que vamos a realizar es también muy sencillo porque como os digo estamos empezando por los primeros trazos más básicos. Vais a ver que es muy fácil y os lo voy a enseñar a continuación, os lo voy a dibujar primero con el rotulador como he hecho antes y es muy sencillo. Es el pincel en recto ahí y el pincel en recto ahí, ¿vale? Ahora, aquí no hay punto de anclaje, pero sí hay punto giratorio y el punto giratorio aquí en este trazo sí va a cambiar dependiendo de si somos zurdos o diestros. Este trazo que vamos a hacer ahora es súper interesante porque con él podemos empezar a realizar nuestras primeras rosas, podemos hacer capullos, es lo que cierra las flores. Ya veréis que quedan muy bonitas, pero primero, como siempre, hay que empezar desde el principio y hay que empezar haciendo los trazos. Este va a ser el primero y como os digo, dependiendo de si somos zurdos o diestros, va a depender para dónde giremos el pincel. Voy a comenzar cargando el pincel, como siempre. Descargo la pintura de un lado y de otro y voy a acercarme un poquito más. Este trazo es muy sencillo, es marcando ahí en recto, en el dibujo que he hecho. Y ahora como lo estoy haciendo con la mano izquierda, el sentido en el que voy a girar el trazo va a ser para este lado. Lo voy a hacer en grande para que se vea bien. Y bajamos y tiene que acabar en recto. Voy a volver a repasar. Marco ahí en recto, lo estoy haciendo en grande para que lo veáis bien. Y voy marcando y para acabar hay que acabar en recto también. Para que quede de ese modo. Os lo voy a volver a hacer para que veáis que en chiquitito no es lo mismo, es que me he pasado de hacer eso en ancho. En recto marcamos ahí el pincel y subo un poquito para arriba el trazo y bajo y acabo en recto. Ese es el trazo, ¿veis? Es el mismo pero más chiquitito para que lo veáis mejor. Voy a limpiar el pincel, lo mojo un poquito en agua y lo voy a volver a cargar para volverlo a hacer. Como os digo, el punto giratorio va a cambiar dependiendo de si somos zurdos o diestros. Voy a repasar este. Y se trata de ir subiendo para arriba y ponerlo en recto. Ahí. Voy a volverlo a hacer, marco, subo para arriba y bajo. ¿Vale? ¿Lo veis? Vuelvo a repasar, marco, subo para arriba, aprieto un poco, suelto y bajo.
vuelvo a cargar el pincel y descargo. Para que acabe el trazo en recto, siempre lo que hay que hacer es que estás apretando el pincel y tienes que ir soltándolo según vas terminando, ¿vale? Entonces, marco. Y ahora lo que hago es apretar un poco el pincel a la vez que lo giro, ¿veis? Y a la mitad o así lo voy levantando para que acabe en recto, ¿vale? Y dependiendo de lo que apretemos, como siempre os digo, pues nos va a quedar el trazo más grande o más pequeño, más ancho como este o más estrecho. Este también os recomiendo que lo practiquéis un montón. Es un trazo muy sencillo y os va a sacar de un montón de apuros porque con este y con el que me queda de enseñaros más lo que hemos aprendido anteriormente, vais a ser capaces ya de hacer diseños muy bonitos y a las clientas dejarlas impresionadas, porque las clientas con cualquier detallito que les hagas de estos se quedan muy alucinadas, la verdad. Siempre, siempre, siempre hay que repasar todo lo que hagáis, ir repasándolo. Este trazo también me vais a entregar 2 filas de este trazo. Y ahora los que quedan los voy a hacer con la mano derecha, pero es lo mismo, absolutamente lo mismo. Lo único que cambia, si lo hago con la mano derecha, comienzo a hacer el trazo ahí, marco y cambia el punto giratorio, que sería para la derecha. Ahí marco, levanto, levanto y marco. Marco, giro y marco. Ahí, hay que ir haciendo esto. Voy a repasarlos para ir corrigiendo mis errores que me han quedado en estos que he hecho. Pero es normal porque como los estoy haciendo con la derecha, marco, levanto un poquito, ¿veis? Y marco. Marco, aprieto el pincel, a la mitad voy levantando el pincel y marco. ¿Vale? Otra vez, a ver si se ve bien. Marco, voy marcando el pincel apretando, levanto el pincel, marco. Ahí. No me queda igual, evidentemente, con la derecha, pero lo que para mí es más importante es que os quedéis con el movimiento del pincel. Es para mí lo más importante. Vale, repasamos así. Vale, ese último no me ha quedado nada bien. No he acabado en recto y cuando no acabáis en recto pues no queda bien. Debe acabar en recto. Es que estaba intentando que se me viera la cámara el pincel y muchas veces es complicado. Tiene que el pincel ir totalmente en recto así porque ese trazo estaba el pincel así tumbado y eso es lo que ocurre cuando se trabaja con el pincel mal posicionado, ¿veis? Este ahora, ahí en recto, como lo estaba haciendo con la derecha, marco y acabo en recto, ahí. Es que esto se estaba acabando tumbada. Bueno, pues como os decía, de este trazo que hemos hecho ahora, me vais a entregar otra fila entera para ese lado y ahora vamos a hacer ya el último trazo del vídeo de hoy que quiero que aprendáis, que es muy sencillo porque es el mismo que hemos hecho ahora, lo único que el punto giratorio estaría abajo y del mismo modo que en el anterior, dependiendo de si somos zurdos o diestros, pues vamos a girar para un lado u otro el trazo, pero es el mismo. Lo único que lo que movemos es lo de abajo. Voy a cargar el pincel, descargo por un lado y por otro y lo voy a hacer primero con la mano izquierda, el color blanco hacia arriba, igual que en el anterior, marcamos ahí con el pincel en recto, muy importante en recto, que no esté tumbado siempre,
en recto y ahora presionamos el pincel para abajo y lo volvemos a poner en recto para acabar. He manchado todo. Voy a volver a cargar el pincel y lo voy a repasar. Marco ahí en recto. Y ahora marco para abajo, voy girando el punto giratorio, lo pongo en recto para acabar en recto. Y ahí lo he hecho más ancho para que veáis el trazo. Cuanto más apretemos el pincel, más ancho nos va a quedar. Volvemos a cargar el pincel, lo descargamos. Y lo voy a hacer aquí, al lado, ya sin la plantilla, en chiquitito para que lo veáis. Marco ahí. Bajo para abajo, pongo el pincel en recto y marco. ¿Veis? Vuelvo a marcar, bajo el pincel para abajo, lo vuelvo a poner en recto y marco. Cargo el pincel, descargo, el color blanco siempre para arriba, marco, giro para abajo y vuelvo a marcar en recto. Voy a repasar estos, marco y para abajo, marco y giro el pincel para abajo. Es como si fuera una U. Como si hiciéramos una U. Ahora lo voy a hacer con la mano derecha para que veáis que es lo mismo. Cargo el pincel, descargo. Con la mano izquierda haríamos exactamente igual, lo único que, igual que en el trazo anterior, marco en este lado y bajo para abajo, como si hiciéramos una U. El pincel en recto, marco, aprieto un poquito, bajo el pincel y lo vuelvo a poner en recto marcando. ¿Vale? Lo voy a hacer así para que lo veáis más grande. A ver. Marco el pincel en recto, aprieto para abajo y vuelvo a marcar y acabo en recto, como si fuera una U. Voy a limpiar el pincel, lo mojo y lo vuelvo a cargar para poder trabajar correctamente con la pintura. Descargo y voy a repasar este trazo que he hecho antes. Marco ahí en recto el pincel y como si fuera una U aprieto para abajo y lo vuelvo a poner en recto y marco. Marco ahí el pincel totalmente recto a la cartulina y bajo para abajo y marco. Marco, bajamos para abajo y marco. Ahí, siempre con la derecha, perdón, me salen peor. Eso es cierto. Pero para mí lo importante es que os quedéis bien con la posición del pincel, cómo se hacen los trazos y que estos trazos que estamos viendo en la clase de hoy los practiquéis un montón. Acabamos en recto, ¿veis? Aquí más chiquitito. Vale. Y este sería el siguiente trazo que quiero que hagáis un montón, pero un montón, que lo practiquéis muchísimo. Y ahora vamos a practicar un ejercicio muy sencillo que es para que veáis cómo juntando estos dos trazos podemos conseguir lo que es cerrar una flor o lo que es el capullo de una rosa, y eso lo vamos a practicar aquí abajo. Ya en el huequito que nos queda vamos a hacer la última práctica, que es muy sencilla. Vamos a cargar el pincel como hemos estado haciendo todo el rato con el color blanco y el rosa descargamos aquí. Y lo único que vamos a hacer es juntar los dos trazos que hemos aprendido, los últimos. Lo voy a hacer así a lo lejos para que veáis bien el movimiento del pincel y luego lo voy a hacer de cerca. Vale, primero marco ahí.
Y ahí tenemos el primer trazo. Voy a volver a cargar el pincel y lo voy a repasar. Marco y marco para que quede totalmente recto. Vuelvo a cargar el pincel y ahora a continuación vamos a hacer el siguiente trazo, que es este de ahí. Le vamos a hacer ahí para juntarlo y que quede como el capullo. Para ello es muy importante que siempre tengamos el color blanco hacia arriba, que es igual que hemos hecho el anterior trazo. Vamos a marcar ahí donde ha empezado el siguiente, el primero, perdón. Y ahora en vez de para abajo para arriba vamos a ir para abajo haciendo el arco y ahí acabamos en recto. ¿Veis? Y ya tenemos lo que es el capullo. Os lo voy a acercar para que lo veáis. El segundo trazo no lo he repasado. Vale, lo repasamos un poquito y ya estaría. Eso lo vamos a hacer también bastantes veces, hay que practicarlo. Voy a volver a cargar el pincel. Es muy sencillo, como habéis visto, se trata simplemente de juntar los dos trazos que hemos hecho anteriormente. Marco ahí y hago el trazo de arriba terminando en recto. Lo repaso ahí y después hacemos el mismo trazo para abajo, terminando también en recto para cerrar el capullín. ¿Veis? Es muy sencillo y como os digo, con esto os va a resultar, cuando aprendáis a hacerlo, pues muy bonito para cerrar todas las flores, para hacer los capullos, para hacer las rosas. Vais a ver que después, según va avanzando el curso, vamos a ir haciendo diseños muy bonitos. Voy a volverlo a repetir. Marco. Ahí. Vuelvo a repasar. Ahí, en recto, siempre el pincel. Y ahora abajo, el de abajo. Marco ahí. Para abajo el pincel. Y termino en recto para juntar ahí. ¿Veis? Lo vuelvo a repasar el de abajo. Ahí. Igual que en todos los ejercicios anteriores, si en vez de zurdos somos diestros, la forma de hacerlo sería la misma, pero al contrario. Cargo el pincel, descargo, ponemos ahí el color blanco para arriba, marcamos. Y hago el primer trazo, que sería este. Y ahora repaso el trazo, marco ahí y termino en recto. Y el siguiente trazo marco ahí para abajo y acabo ahí en recto para cerrarlo. Bueno, como veis, con la izquierda me sale un poquito peor, pero es lo mismo lo que yo quiero que veáis, ¿vale? No os preocupéis con el tamaño de cómo salga al principio, lo importante es que quede bien definido el trazo. Si hemos aprendido bien a cargar el pincel y a hacer estos trazos correctamente, no os preocupéis que os va a empezar a salir. Sobre todo si empleáis horas. Y además de emplear horas, machacáis bastante esta plantilla, todos estos ejercicios que os he mandado para hoy. Como os digo, quiero que lo hagáis bastante. Hemos dividido la cartulina en 4 partes, así que tenéis bastante espacio para trabajar. Ya veis que los trazos ocupan muy poco espacio y debéis de llenar muchísimas cartulinas. Yo os aseguro que cuando emprendí esta técnica no paraba de rellenar cartulinas y de hacer estos trazos todo el día constantemente sin parar antes de dibujar. Por mi parte yo os lo hago más ameno porque os he hecho primero este trazo, después este, luego ya para que practiquéis estas flores, después hemos hecho este para que practiquéis los corazones y después estos dos para que hagáis los capullos. Por favor, os recomiendo que según vayáis practicando me vayáis mandando la plantilla, una foto de la plantilla que hayáis hecho con los ejercicios que os he mandado y me pongáis si sois zurdos o diestros para yo saberlo. Hasta aquí la videoclase de hoy.
Espero que te hayan quedado claros todos los conceptos. Para ello adjunto también una foto de mi cartulina hecha por si te sirve de ayuda o guía para realizar los ejercicios. Pido disculpas también por la parte que me toca porque la cartulina que sale en el vídeo tampoco es de mis mejores trazos, pero siempre me pasa que cuando estoy un poco pendiente de la cámara y de enfocar y de explicar, pues me sale un poco churro. Pero no pasa nada, para mí lo importante de esta clase de hoy es que os hayáis fijado bien en la posición del pincel en cada uno de los trazos, porque es lo más importante, saber los movimientos en cada trazo. Y bueno, de verdad deciros que esta técnica se consigue pero a través de mucha práctica, de machacar mucho estos ejercicios. Os recomiendo que hagáis muchísimas cartulinas, muchísimas, cuantas más mejor, y siempre que podáis practicar y practicar. Son además de las técnicas que, como no ves los resultados a corto plazo, muchas veces te aburres y lo dejas. Por favor, no hagáis eso, no os aburráis y no desistáis, seguir practicando porque se puede conseguir. Es una técnica que cualquiera lo puede conseguir, pero necesita, digamos, más práctica que otras, porque de verdad que si lo conseguís es una técnica preciosa, súper agradecida, súper bonita, súper bella, súper delicada, que os va a dar muchas satisfacciones cuando consigáis hacer una flor bonita, un diseño bonito, a base de mucha práctica, como os digo, y lo que hay que practicar sobre todo es la base es lo más importante, que no directamente os pongáis a hacer lo que son dibujos complicados, sino machacar muchísimo la base. Eso, como os digo, va a ser fundamental para tener muchísimo manejo en vuestra muñeca, con vuestro pincel, con la pintura, y os va a resultar mucho más fácil conseguir realizar los ejercicios que vamos a ir viendo, sobre todo al final de este curso. Os animo, de verdad que os animo muchísimo a practicar porque lo podéis conseguir. Nada más, me despido, hasta mañana y recordad que en la práctica encontraréis la base de vuestro éxito.